En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Tenemos para esta misa las siguientes intenciones. Por el eterno descanso de nuestros hermanos, Miguel Corona Hernández, un mes, Inés Martínez Nerguete en su novenario, Andrea Valencia Serrano, 3 meses, Alicia Margarita Garduño Valencia, Edgar Marván Castejón en su novenario, Emilio Lemus Anincera, 1 mes, Socorro Palma Mondragón en su novenario, Rita González Rubio en su novenario, Silviano Ortiz Navarro en su novenario, José Carmen Ramírez Vázquez en su novenario, Julio Alejandro Gómez, 16 años, Simón Gómez Pérez, Josefina Gómez, Baltasar Romero, Máximo Vargas, Álvaro Vargas, 3 meses, Enedina Sánchez Ortega en su novenario, José Guadalupe Sánchez Nieva, Isela Romero López en su novenario, Sofía Peralta Velázquez en su novenario, Carlos Valencia del Valle, 11 meses, María de los Ángeles González Cervantes en su novenario, Francisco Orozco Buenrostro en su novenario, Pedro Bautista Jiménez, 7 meses, Pedro Botello Cortés, 3 meses, Reinaldo Vieira Márquez, María Guadalupe Vieira Márquez, María de los Ángeles Vieira Márquez, Isabel Gutiérrez Ruiz, Emilio Castillo Mejía, 40 días. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Pedimos también por la salud de Mercedes Berenice Sastre Gutiérrez, Guillermo Pérez Chávez, Gloria Georgina Cerecedo Reyes, Juan José Nava de la Ruz, Rocío Fuentes, Berta Catalina Andriasi Herrera, por la recuperación de todos los enfermos del COVID, Gilberto Salvador López Santiago. Acción de gracias por el cumpleaños de Luis Mauricio Camacho Flores. Estas son nuestras intenciones. Ahora pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos, con tu resurrección, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, tú que eres luz y esperanza de los corazones sinceros, concédenos que sepamos dirigirnos a ti con una oración confiada y ofrecerte siempre el homenaje de nuestra alabanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con estos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo y reunió unos 400 hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas del Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo,
Mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron
y con los pedazos que sobraron de los 5 panes, llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este en verdad es el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Vamos a reflexionar la palabra de Dios. Acabamos de leer una parte del Evangelio según San Juan. Siempre que se lee el Evangelio, hay que tener presente esto. Cuando nuestro Señor estuvo con sus discípulos, no se escribió ni una página del Evangelio. Ellos simplemente estaban aprendiendo todo del Maestro. Después nuestro Señor llega el momento de su sufrimiento, pasión, muerte, resurrección y vuelta a la casa del Padre. Ahí tampoco se escribió nada del Evangelio. Después empiezan los apóstoles a morir. Ahí empiezan a escribirse algunas partes del Evangelio, pero no se escriben como historia para narrar lo que sucedió, sino que todo ya lleva una interpretación. Por eso dijo nuestro Señor estas palabras, y las ponen en el Evangelio esas palabras. Por eso noten este detalle, dice aquí: estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Quiere decir que al momento en que se escribió el Evangelio según San Juan, ya había una distinción en aquellos que creían en Cristo y los judíos. Y entonces el último evangelista, el último evangelio en escribirse, es según San Juan. ¿Qué quiere decir todo esto? Que al interpretar el texto de hoy, tenemos que pensar en la resurrección. Y entonces queda muy en claro esto. ¿Cuántas personas comieron un pedazo de pan, un poco de pescado? Más de 5,000 personas. ¿Pero qué quiere decir eso en el contexto de la resurrección? Que a Cristo resucitado se le encuentra en la hostia consagrada y que ciertamente cada vez que se celebra la Santa Misa, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor siempre alcanza para todos. Más aún, vean esto que dice nuestro Señor: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Pensemos un poco en nuestra experiencia. Nos dan a comer pescado. ¿Acaso recogemos un pedacito de pescado para guardarlo? Claro que no. A lo más un pan completo, pero no un pedazo de pan. ¿Y por qué 12 canastos? 12 siempre representa al pueblo de Israel, 12 los apóstoles, el nuevo pueblo de Dios. Entonces, la hostia consagrada, el cuerpo y la sangre de Cristo, alcanza para todo el pueblo de Dios. Vean cómo está este texto y cómo se debe de interpretar en su contexto.
¿Qué sucede después? Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña. La montaña es el lugar de encuentro con Dios, el monte Sión. Él no quería ser tomado como un rey de este mundo, porque no lo era. Es el rey del universo, pero no al modo del ser humano. Entonces, aún no era tiempo. Falta al final de los tiempos la consumación plena. Queridos hermanos, pidamos sabiduría para entender la palabra de Dios, pero más que conceptos, en nuestra vida. Guardemos un momento de silencio. Hagamos nuestras peticiones al Señor. Oremos a Cristo, fuente de toda vida y principio de todo bien, y digámosle confiadamente: instaura, Señor, tu reino en el mundo. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Jesús Salvador, tú que muerto en la carne fuiste devuelto a la vida por el Espíritu, haz que nosotros, muertos al pecado, vivamos también de tu Espíritu. Oremos al Señor. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que enviaste a tus discípulos al mundo entero para que proclamaran el Evangelio a toda la creación, haz que cuantos anuncian el Evangelio a los hombres vivan de tu Espíritu. Oremos al Señor. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que recibiste pleno poder en el cielo y en la tierra para ser testigo de la verdad, guarda en tu verdad a quienes nos gobiernan. Oremos al Señor. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Tú que todo lo haces nuevo y nos mandas esperar anhelantes la llegada de tu reino, haz que cuanto más esperemos el cielo nuevo y la tierra nueva que nos prometes, con tanto mayor empeño trabajemos por la edificación del mundo presente. Oremos al Señor. Instaura, Señor, tu reino en el mundo. Pidamos por el eterno descanso de nuestros hermanos Miguel Corona Hernández, un mes de fallecido; Inés Martínez Nerguete en su novenario; Andrea Valencia Serrano, 3 meses; Alicia Margarita Garduño Valencia; Edgar Marván Castejón en su novenario; Emilio Lemus Sanincera, 1 mes; Socorro Palma Mondragón en su novenario; Rita González Rubio en su novenario; Silviano Ortiz Navarro en su novenario; José Carmen Ramírez Vázquez en su novenario; Julio Alejandro Gómez, 16 años; Simón Gómez Pérez; Josefina Gómez; Baltasar Romero; Máximo Vargas; Álvaro Vargas, 3 meses; Enedina Sánchez Ortega en su novenario; José Guadalupe Sánchez Nieva; Isela Romero López en su novenario; Sofía Peralta Velázquez en su novenario; Carlos Valencia del Valle, 11 meses; María de los Ángeles González Cervantes en su novenario; Francisco Orozco Buenrostro en su novenario; Pedro Bautista Jiménez, 7 meses; Pedro Botello Cortés, 3 meses; Reinaldo Vieira Márquez; María Guadalupe Vieira Márquez; María de los Ángeles Vieira Márquez; Isabel Gutiérrez Ruiz; Emilio Castillo Mejía, 40 días. Que Dios tenga misericordia de ellos, perdone sus pecados y los tenga gozando de la vida eterna. Oremos al Señor. Pidamos por la salud de Mercedes Berenice Sastre Gutiérrez, Guillermo Pérez Chávez, Gloria Georgina Cerecedo Reyes, Juan José Nava de la Cruz, Rocío Fuentes, Berta Catalina Andriasi Herrera, por la recuperación de todos los enfermos de COVID, Gilberto Salvador López Santiago. Acción de gracias por el cumpleaños de Luis Mauricio Camacho Flores. Oremos al Señor.
Oh Dios, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre, quedará convertido. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre, quedará convertido. Todos juntos, Señor, te ofrecemos la vida, la ilusión de vivir, nuestro amor y alegría. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su verdad, el mar, la tierra, el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo es el Señor, Dios creador del universo entero, y llenos están de su bondad en la tierra y el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Hagamos nuestra comunión espiritual. Oración de San Alfonso de Ligorio. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo se llenen ahora de alegría por su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Dales, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz.